Hola, amigas, amigos, un placer saludarles como siempre en ACM Canal 54. Mire usted que el debate ha sido álgido, fuerte, como debe ser. Hay presión, bastante presión sobre los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque están interpretando la ley a su manera. De hecho, de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, tanto Reginaldo Sandoval del Partido del Trabajo como diversos legisladores, Juan Ramiro Robledo otro, dicen es que no es posible, no está en sus facultades. Ciertamente lo han explicado así algunos ministros, otros por supuesto dicen que ellos pueden porque son los machuchones de la ley y que pueden, bueno. Vamos a la información porque se perfila el rechazo a quitar la prisión preventiva oficiosa. Vamos a la información, bueno, de acuerdo a lo que han opinado los ministros que al día de hoy están todavía en debate, con el argumento de que no tienen, pues es que es un argumento bastante fuerte, no tienen facultades para reformar la Constitución. La Suprema Corte de Justicia de la Nación perfila mantener vigente la prisión preventiva oficiosa. Claro, porque es un tema delicadísimo es que es el argumento, no pueden, bueno, ahorita le explico quién lo dijo. 4 de los 11 ministros ya se pronunciaron este lunes contra la inaplicación forzosa de la medida cautelar planteada por el ministro Luis María Aguilar Morales en su proyecto de sentencia de las acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y senadores de oposición contra esta figura jurídica en 2019. El debate todavía sigue. Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena es irreconciliable con los derechos humanos. Bueno, esto ya es una Potisek que está en contra. La ministra Margarita Ríos Farjat, no tiene atribuciones la Corte, implicaría violentar al constituyente permanente. En este mismo sentido se pronunció Jorge Mario Pardo Rebolledo. No hay facultades para poder hacer eso, es decir, cambiar la Constitución. No está en su no está dentro de sus facultades, lo ha dicho el propio ministro. Parte de lo que está pasando allá en la Cámara, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aquí se lo presento. Ella es Margarita Ríos Farjat, una de las participantes, digo porque sería imposible llevarle todos, algunos fragmentos de lo que está pasando. El nuevo entendimiento sería que el Ministerio Público puede solicitar o no la prisión preventiva, pero hay algunos delitos que por su magnitud implican que siempre se calibre sobre la conveniencia de restringir la libertad del imputado, aunque el Ministerio Público no lo solicite. Entonces el juez ordenaría la prisión preventiva oficiosamente, es decir, sin solicitud del Ministerio Público, en los casos en que verifique que es procedente aplicarla, es decir, cuando sea necesaria para asegurar la comparecencia del imputado, la integridad de la víctima, de los testigos, etcétera. La regla general es que la prisión preventiva procede cuando otras medidas cautelares no son suficientes para garantizar ciertos fines. Para la mayoría de los delitos, el Ministerio Público debe solicitarla, pero algunos delitos son tan importantes para el bien común que sobre esos no importa que no la solicite el Ministerio Público, sino, insisto, que el juez debe calibrar de todas formas si procede y ordenarla oficiosamente si concluye que sí. Este no ha sido el entendimiento que ha imperado, pero ante la antinomia evidenciada desde 2008 por el propio dictamen legislativo, cuando nació, y antes de intentar medidas radicales que implicarían un punto de no retorno, como lo es inaplicar un segmento constitucional, yo me sumaría a vislumbrar un camino más en justicia, con razonabilidad para el sistema jurídico y para los derechos humanos. No creo que necesariamente deba representar una carga para los jueces que saldrían avante, aunque convengo en que valdría la pena reflexionar sobre algunos efectos o lineamientos, como cuando discutimos el asunto de la objeción de conciencia el año pasado. Quizás no sobre subrayar que esto no equivale a abrir prisiones, ni a que no exista la prisión preventiva, sino a modular la parte perniciosa de su esencia. Por su parte, el ministro Potisek dijo esto. Tiene un estándar mucho más bajo para el Ministerio Público, porque basta con que haya indicios de que hay un hecho que la ley califica como delito y que una presunta persona fue quien lo cometió. Con eso inicia o puede iniciar
un proceso penal con el auto de vinculación a proceso. Lógicamente, la consecuencia sine qua non debiera de ser, sí, es más fácil iniciar un proceso penal, pero el presunto responsable tiene que estar en libertad mientras su proceso se lleva a cabo. El uso excesivo y abusivo de la prisión preventiva, inclusive el incremento a nivel constitucional de delitos, colocan al ciudadano en el peor de los escenarios posibles, porque entonces se bajó el estándar para el Ministerio Público de iniciar un proceso penal, pero se sigue incrementando el número de delitos con prisión preventiva y luego con prisión preventiva oficiosa. Esto es lo más peligroso para la ciudadanía y eso es lo que los operadores jurídicos, e insisto, los legisladores tienen que tomar en cuenta. No es doctrinal. Hay un desarrollo jurisprudencial, desde luego, del principio de presunción de inocencia, pero lo más importante es que las ciudadanas y los ciudadanos entiendan el por qué la presunción de inocencia no es un, digamos, no se contrapone o no se debe contraponer con los derechos de las víctimas, pero sobre todo que lleva consigo como requisito y que la regla general debe ser siempre que el inculpado esté en libertad. No significa libertad total. Hay 14 medidas cautelares que puede imponer el Ministerio Público. Por lo tanto, y ahí coincido, lo dijo el ministro ponente desde su primera intervención, no significa que este tribunal esté pensando en que no debe haber prisión preventiva, ¿sí? Y sobre todo que no soslayemos que hay toda otra serie de medidas que pueden imponerse para lograr el mismo objetivo, es decir, que la persona no se sustraiga y que se garantice el desarrollo del proceso. Concluyo pues señalando que estoy de acuerdo con en este punto, con digamos, los resolutivos de la propuesta. Es inconstitucional el haber declarado como de seguridad nacional estos tipos penales en materia fiscal y su consiguiente consideración de que por lo tanto ahora se encuentran en el 19, no están en el 19. Gracias, ministro presidente. Gracias, señor ministro Lainez. Ministro. Bueno, así las cosas están, y es que ha sido claro, hay una abierta, es abierto, es mayoría de ministras y ministros que están en contra de que se aplique esta ley. Y que sean despojados de todo su valor normativo, perdiendo de vista que ni siquiera los más graves trastornos sociales a los que se refiere el artículo 136 de la Constitución tolera que ésta se debilite al prever esta Constitución no perderá su fuerza y vigor aun cuando por alguna rebelión se interrumpa su observancia, precepto del cual extraigo como principio de nuestra actuación que por ningún motivo el máximo garante de la norma fundamental que somos nosotros pueda ser quien propicie que alguno de esos preceptos pierda su vigencia, porque lo único que podemos hacer es aplicarla e interpretarla, pero siempre preservando su fortaleza normativa. En suma, los motivos para instituir la prisión preventiva oficiosa por parte del constituyente permanente no pueden ser cuestionados por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Primero, porque conforme el principio de división de poderes, las ministras y ministros no somos responsables de redactar o de reformar la Constitución, no está dentro de nuestras facultades establecidas en el propio texto constitucional. Pero sí somos los primeros obligados a respetarla mediante interpretaciones que robustezcan su fuerza normativa y no la debiliten. Por otra parte, la Constitución sí puede prever casos en los que la prisión preventiva se imponga de manera obligatoria cuando existan datos
sobre la realización de determinados delitos que ofendan gravemente a la sociedad, pues es el principio de presunción de inocencia. Como todo derecho humano, este principio tampoco es absoluto, por lo que válidamente puede ser restringido cuando el constituyente permanente lo considere necesario. Por esto, en este caso y por razones de política criminal, pero sobre todo para proteger los derechos humanos de las víctimas, su vida, su integridad y de la población en general, en delitos de alto impacto como es el feminicidio, el abuso y violencia sexual contra menores, la violación, el secuestro, la trata de personas, el homicidio, la delincuencia organizada, entre otros tantos. Bueno, como usted observa, hay una mayoría, obviamente en estos momentos está la ministra Norma Piña tratando de convencer, esto es en vivo totalmente, ella busca que sí, se apruebe. Necesitan 8 votos, no los tienen. En su momento, y se ha dado a conocer, los ministros han estado obviamente bajo la mirada no solamente de la sociedad, sino de la Cámara de Diputados. Ahí tiene a Juan Ramiro Robledo, que dijo esto respecto a ese tema. La prisión preventiva es algo que debemos revisar en la sede del Congreso mexicano, que es facultad del legislativo modificar la Constitución. Que resolver en la Corte que un párrafo de la Constitución no se aplica es prácticamente lo mismo que derogarla. Creo que eso no le corresponde a la Suprema Corte. El solo hecho de presentarlo agravia al Poder Legislativo. Y sostengo que en este momento, para México, es necesaria la prisión preventiva oficiosa y llamaría más bien a la Suprema Corte para que inicien un proceso de reforma, porque donde más corrupción hay ahorita en términos de buscar justicia es en el Poder Judicial. Y diputados de los grupos... Bueno, así las opiniones respecto a este tema. Todavía se realiza en estos momentos la sesión, la segunda sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto al tema de la prisión preventiva oficiosa. El presidente fijó postura, por supuesto, respecto a este tema y también dijo, bueno, pues es que es un tema muy delicado, que no se puede dejar a ver qué define, no, pues hay medidas que pueden contrarrestarla, incluso por parte del Poder Legislativo. Pero tal como se perfila, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con todo y los poderes fácticos que están metidos en ese entorno, porque es un poder que no alcanza a tener tanta credibilidad, pues se perfila el rechazo. Necesitan 8 votos, no los tienen. 4 ya estaban en contra, hoy se sumaron 2 más, son 6 en contra. Entonces, pues habrá, sí hay intereses ocultos detrás de todo este... todo este tema que se ha dado, incluso le ha dado la importancia de vida al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Juan Ramiro Robledo lo había dicho también en la Comisión de Puntos Constitucionales, Reginaldo Sandoval del Partido del Trabajo igual, y no pueden, bueno, lo dijo también el subsecretario de Seguridad en el país, Ricardo Mejía Verdeja, los jueces no tienen esa facultad, pueden si quieren hacerlo, pero estarían en una franca rebeldía contra la propia Constitución. No es su papel, no es su función modificar la Constitución, eso le corresponde al llamado constituyente permanente, que es la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y la mitad, el 50% más 1 de todos los congresos locales de los estados. Hablamos del Pacto Federal, que en su momento esgrimió la llamada Alianza Federalista del PRI-PAN-RD, ya desaparecida. Entonces, el Pacto Federal no lo puede romper la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se perfila el rechazo porque saben que no es su tarea. Están tratando de obedecer, tratan de beneficiar a poderes fácticos, grupos de intereses creados, mediante una acción que a todas luces no les corresponde. Pero ya está perfilado, no tienen la mayoría y con eso sería suficiente para que se guarde esta pretendida modificación al artículo 19 de la Constitución, párrafo segundo, la prisión preventiva oficiosa. No, pues es sumamente delicado. Amigas, amigos, están informados. Yo regreso con más información.